va? Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Entonces vamos a seguir, vamos a retomar donde habíamos dejado la semana pasada. Que yo ahí había planteado una cuestión que nos va a acompañar en la discusión, que es este asunto de cómo un escritor construye una ficción del origen, es decir, cómo se imagina que empezó a escribir y cómo cree que fueron las condiciones que le permitieron tomar la palabra, digamos, ¿no? Eso en todos los escritores está, y de manera distinta, ¿no? En Borges dijimos, para decirlo con Freud, esa novela familiar, ¿no? Freud dice, bueno, a partir de la diferencia sexual y la diferencia social entre los padres, el padre pobre o rico y la madre pobre o rica, el padre bello, la madre fea, el chico construye una novela e imagina que es hijo de un rey o hijo de una reina. Luego, dice Freud, nosotros olvidamos eso. Es uno de los análisis más interesantes de Freud, ¿no? Muy literario, además. Les recomiendo el texto, se llama La novela familiar. Es lindísimo. Y la literatura tiene mucho que ver con la novela familiar, ¿no? Entonces, esta construcción no es ni verdadera ni falsa, para volver a lo que decíamos antes. Es decir, Borges desplaza elementos de su vida. Están todos los elementos de su vida, pero cambiados un poco de lugar. Y como les decía, él se construye como un heredero, ¿no? Como el que ha recibido una propiedad vía el linaje de su madre y vía el linaje de su padre, que son como dos linajes fuertísimos, ¿no? Por un lado, la memoria de la madre y en la memoria los antepasados fueron soldados y estancieros, dice Borges. Fueron soldados y estancieros. Por el otro lado, la biblioteca paterna, por lo tanto, los intelectuales, los eruditos, los lectores de la Biblia, ¿no? De modo que antes de empezar a escribir ya lo tiene todo, ¿no? Porque también tiene la historia argentina. Lo tiene a Sarmiento, digamos, por el lado de la biblioteca, y lo tiene Hernández por el lado de la épica, ¿no? Borges no era humilde, Borges, ¿no? Dijo, bueno, lo tengo todo acá, voy a hacer de nuevo todo, ¿no? Voy a cerrar eso que estaba abierto, voy a cerrar eso, voy a cerrar la línea de Sarmiento con la línea de Hernández. Yo soy el que voy a hacer eso. Voy a unir la civilización y la barbarie, porque en mi familia están esas dos tradiciones. Porque la barbarie es el coraje, la barbarie es, como les decía, es el cuerpo, es la capacidad de afrontar la muerte, ¿no? Es la sexualidad. Muy, muy atractiva es la barbarie en la literatura argentina, siempre. La poligamia, dice la inglesa, cuando le preguntan por qué vuelve a la tribu, ¿no? La mujer inglesa que está viviendo con los indios y la abuela de Borges le habla en inglés y la mujer recuerda y esa inglesa se la quiere llevar para Manchester. Y una noche se escapa ella porque le gustaba la poligamia, ¿no? Eso lo dice Borges, no es que lo digo yo, ¿eh? Va por ahí, ¿no? En fin, quiero decir, hay una cuestión pulsional fuertísima en ese mundo, ¿no? Del otro lado está la pureza de la reflexión, la pureza de la letra, ¿no? Pero también está la carencia, ¿no? Que en Borges siempre está esa idea, ¿no? El paraíso de la biblioteca, pero el encierro de la biblioteca también, ¿no? ¿Verdad? Si no tuviera ese doble movimiento, no sería el escritor que es. Si cuando estuviera en la biblioteca no se sentiría incómodo porque dice la vida sigue afuera, y si cuando estuviera metido en los arrabales no pensara me tengo que volver a leer porque si no vuelvo a leer mi vida se va a destruir, no sería el buen escritor que es, ¿no? Entonces, digo, estas ficciones del origen uno las encuentra, por ejemplo, en Puig. Bueno, Puig iba a la tarde con su madre a ver películas de Hollywood en un pueblo. No sé si iba todas las tardes, pero ese es el mito de origen, ¿no? Quiero transmitir esa emoción de esos melodramas de Hollywood y de la emoción de estar con mi madre viendo las películas, como si yo fuera una nena que miro las películas que miran las mujeres en los pueblos. Un mito de origen fuertísimo, ¿no? El de Puig, que permitió eso que hizo, ¿no? Que es una cosa única. Puig, ¿no? Un escritor. Quiero decir, entonces, Art es lo contrario de Borges, ¿no? Borges es el propietario de todo, Art no tiene nada. El juguete rabioso es robo unos libros. Astier entra a robar en la biblioteca de una escuela. Yo creo que es el acto más transgresivo que he leído, ¿no? Entran a robar en la biblioteca de una escuela. El acceso a la cultura es un acceso transgresivo. Eso es Roberto Art. No tiene nada.
Entonces, es siempre bueno buscar estos caminos de lectura porque eso permite construir el modo en que el escritor piensa su lugar en la sociedad, no el modo real en el que está. Que cierta crítica sociológica suele asociar a los escritores con su lugar, y Sartre tiene una frase bellísima sobre eso. Sartre decía, Valéry es un pequeño burgués, pero no todos los pequeños burgueses son Valéry. Con lo cual queda liquidada la crítica sociológica, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace distinto a este tipo, ¿no? ¿Verdad? A Borges. Entonces, ese sería el punto sobre el cual vamos nosotros a discutir luego cuestiones que no solamente son internas, sino también tienen que ver con sus posiciones políticas. Porque pareciera que es desde ahí, desde donde él toma posiciones políticas. Con esa posición que es una posición que no es el sistema de legitimidad que funciona en la sociedad burguesa, donde es el mérito, ¿no? No el nacimiento el que define el valor de los sujetos, ¿no es cierto? La Revolución Francesa termina con esa idea de que uno donde nació es ahí donde tiene su lugar en la sociedad, y empezó la idea de que en realidad lo que hay que hacer para tener un lugar es ganárselo, ¿no? Digamos, la utopía. No importa cuál es el lugar de nacimiento, lo que importa es lo que el sujeto hace con su vida. Mientras que Borges está en una posición preburguesa, digamos, ¿no? En esa cuestión. Ahora, esto que nosotros describimos así, al mismo tiempo tiene mucha fuerza desde el punto de vista de la construcción de la ficción, porque la memoria y la biblioteca son grandes estructuras de construcción de ficción para Borges. No son solamente elementos que podemos leerlos como una cuestión ligada a cómo piensa el lugar o la propiedad desde la cual escribe, sino también son máquinas de ficción. La memoria es una máquina de construir ficciones, ¿no es cierto?, en Borges, y la biblioteca es otra máquina de construir ficciones. Entonces, son grandes maquinarias que no son solamente, lo son también, ¿no?, como digamos, grandes condensaciones de propiedades en el sentido fuerte de la expresión, ¿no? ¿Qué otra cosa puede necesitar un escritor sino tener una memoria que sea la memoria de la patria y una biblioteca que tenga todos los libros? Bueno, tampoco eso garantizaría nada, pero está bastante bien si uno empieza así, ¿no? Entonces, pero a la vez, estos lugares son grandes lugares de construcción de la ficción, y Borges realiza una operación extraordinaria porque escribe una serie de relatos para cada uno de estos linajes, ¿no? Escribe los cuentos de cuchilleros, que parecen cuentos escritos por otro escritor y que uno puede seguir esa línea, como respuesta, como deuda, como pagando la deuda con la tradición épica de la memoria. Y escribe los grandes cuentos de la erudición borgiana, digamos, el juego con la erudición borgiana, como su retribución al hecho de haber recibido esa biblioteca. Y no solo hace eso, sino que cuenta 2 veces su comienzo en la ficción, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y Borges cuenta 2 veces, de manera distinta, cuando escribió por primera vez una ficción. Porque el Borges que nos importa a nosotros es el Borges que empieza a escribir ficción, que deja casi por mucho tiempo de escribir poesía y que empieza a escribir un tipo de ensayo que ya está contaminado por la ficción. Eso empieza en 1933, digamos, y termina en 1953. Esos son los grandes años, ¿no? Lo que hay antes de eso, desde el 23 al 33, son tanteos comienzos, ¿no? Entonces él dice, mi primer cuento fue Hombre de la esquina rosada, dice. Y como yo era muy tímido, no me animé a publicarlo con mi nombre y lo publiqué con un seudónimo de mi familia materna, Francisco Bustos, cosa que es así. Él publica en Crítica, en 1933, Hombres pelearon, que es en realidad Hombre de la esquina rosada, con el seudónimo de Francisco Bustos. No se anima a tomar la palabra, diríamos nosotros. Escribe ese cuento, pero no se anima a firmarlo con su nombre. Luego lo incorpora a Historia Universal de la Infamia y luego tiene con ese cuento siempre una relación muy contradictoria, ¿no? Y me olvidaba, antes de escribir Hombre de la esquina rosada, escribe un relato que sale en la revista Martín Fierro en el año 27, que se llama Leyenda policial, donde empieza a aparecer el tema del duelo. O sea que hay como unos titubeos para hacerse cargo de esa tradición a partir de la cual va a escribir esos relatos, que son relatos de la oralidad, ¿no? Son relatos de la oralidad fuerte. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. Así empieza, ¿no? A mí tan luego, ya está muy seguro el narrador, ¿no? Y del otro lado, para mantener el juego aunque ahora vamos a ir hacia la memoria, del otro lado, en la zona de la biblioteca, él escribe El acercamiento al Motasim, que es como
lo que viene antes de Pierre Menard, Autor y Quijote, que tiene esa estructura extraordinaria que Borges inventa ahí, que es hacer la reseña verdadera de un libro imaginario. Que eso lo inventa él. No es que lo inventa, ¿no? Porque ya lo había hecho, siempre alguien lo hizo, pero quiero decir, él toma eso, bueno, él hace eso en muchísimos textos, en Clon, por ejemplo, ¿no? Hace como si uno escribiera una reseña o una biografía de un escritor y dice todo como si fuera absolutamente verdadero, pero el escritor está inventado, ¿no? Con el acercamiento al Motassim, todos lo leen como un ensayo, porque tiene la forma de un ensayo, es un cuento extraordinario, y Borges dice, uno de mis amigos lo mandó a pedir a Inglaterra el libro. Ustedes van a creer que yo me encarnizo con Bioy, pobre, ¿no? Pero fue Bioy el que hizo eso. Vamos a sacar a Bioy, vamos a borrar todo lo que yo dije de Bioy, que es un tipo admirable en muchos sentidos. Pero la verdad que sí, que se creyó el relato, como muchos, y Borges le hace el chiste y dice, un amigo, cuando leyó El acercamiento al Motassim, encargó esa novela policial de la que se habla ahí, que era un invento de Borges. Y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, lo ficharon a Pierre Menard como un autor real. ¿No es cierto? Entonces, inventó algo muy raro, donde nunca estamos seguros de qué es lo que pasa con esos textos, ¿no? Con ese movimiento. Entonces, también en el caso de Pierre Menard contó esa historia bellísima, que él tuvo ese accidente y que casi muere con el accidente que después cuenta en El Sur, y dijo, yo pensé que si me ponía a escribir un ensayo y no podía, o trataba de escribir un poema, que era lo que había escrito antes, y no me salía porque la enfermedad me había arruinado, hubiera sido atroz. Entonces dice, traté de hacer algo que nunca había hecho y escribí mi primer cuento, Pierre Menard. Es decir, que para cada una de los linajes escribe el cuento inicial, que efectivamente es el cuento inicial de una serie, ¿no? Que uno podría, y que nosotros vamos a tratar de reconstruir. Luego, entonces, eso es un poco la cuestión que nosotros vamos a mantener. Hoy vamos a referirnos a la cuestión de la memoria y a toda esa serie de cuentos, y la semana que viene vamos a trabajar sobre la biblioteca y la serie de cuentos de la biblioteca. Y luego en la última vamos a tratar de empezar a juntar todo, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Que si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no. Es una palabra que mira en dirección contraria, como dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. El espacio de la memoria es el espacio de la oralidad, ¿no? Primero porque en la gran tradición épica, ya lo sabemos eso, ¿no? Antes de la escritura, de hecho, la relación memoria-oralidad viene de Homero, ¿no? Entonces él es consciente de que eso es la épica, ¿no? Lo que yo les decía, él, cuando en la Dicotomía de la Madre dice, esa voz que desde lo antiguo de la sangre me llega, ¿no? Otra vez es el linaje el que le da la voz argentina, ¿no? Esa voz él la recibe de la sangre. Entonces la voz es lo auténtico mismo. Eso sigue todavía, ¿no? Derrida ha hecho una serie de investigaciones sobre esta cuestión. ¿Por qué la voz aparece como lo auténtico y no el signo, ¿no? Pero hay una tradición que considera que el que está diciendo algo es mucho más confiable que si lo dice por escrito, ¿no? Entonces, en el cuento, Borges dice, el hombre era parecido a la voz. Es un momento lindísimo del relato, donde pide que le abran la puerta muy violentamente, Francisco Real, y cuando lo describe, como diciendo, ¿no? Dice, el hombre era parecido a la voz. Es decir, la voz era justamente esa imagen de esa figura épica, ¿no es cierto?, de como lo queramos llamar, el cuchillero, el guapo, el compadrito,
Y a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real es también es como darle autenticidad, ¿no?, al que va a hablar. Miren, si me van a preguntar a mí por Francisco, claro, fue el que lo mató. Más de 3 veces no lo traté y empieza a hablar de una manera extraordinaria. Es la primera vez que un narrador utiliza el lenguaje oral desde la gauchesca. Borges es el primero, después de la gauchesca, que pone un narrador popular de clase baja hablando con su voz como narrador, ¿no? Porque estaba Fray Mocho y todos los escritores ponían la tercera persona literaria y después en los diálogos aparecían las voces de los personajes de las clases populares, pero el que manejaba la situación, el que estabilizaba la idea de que eso era literatura, era el narrador en tercera que trabajaba lo que hace en El Matadero muy bien Echeverría, ¿no?, que tiene una lengua literaria altísima, y después aparece la lengua de los mazorqueros, que es lo más lindo del texto, que aparece por primera vez el vos, por primera vez se habla de vos en la literatura argentina. Hay una fascinación por el habla popular, porque el habla popular pone en cuestión el estereotipo de la lengua literaria. Eso es una gran tradición. Eso es Céline, ¿no?, el mejor escritor francés del siglo XX. Lo que hizo fue encontrar ese ritmo y liquidar la buena prosa digamos, de la tradición francesa, ¿no es cierto? Y hizo algo extraordinario que todavía hoy están reaccionando con eso. Por lo tanto, esa relación entre lo que sería la voz popular y la lengua literaria que se vuelve siempre cada vez más estereotipada, ¿no? El problema de la lengua literaria es que lo que parece bellísimo uno lo lee de nuevo. Por eso hay que volver a traducir los clásicos. ¿Por qué tenemos que volver a traducir los clásicos? Porque los clásicos fijan la lengua literaria del momento, el traductor trabaja con el horizonte de la lengua literaria y eso envejece muchísimo. Y entonces leemos traducciones y por eso cada tanto tenemos que traducir, ¿no?, un Moby Dick o lo que sea, ¿no? Es decir, que la lengua literaria no tiene la vitalidad que tiene la lengua oral. Pero es difícil trabajar la lengua oral. Porque si uno trabaja la lengua oral de una manera demasiado pintoresca, también eso envejece rápido, ¿no? Entonces Borges encuentra en la lengua oral lo que él toma de la gauchesca, que es decir, la autoridad del que está hablando. La autoridad en el sentido de una voz que está construyendo una historia. Y él lo dice explícitamente, ¿no? Justamente hablando de la gauchesca, él dice: en mi corta experiencia de narrador he averiguado que conocer una voz, una sintaxis, es haber conocido un destino, ¿no? Es decir, que el personaje se construye según el tipo de habla que tiene. Entonces, es un tipo de uso de la literatura que no tiene que ver con otros escritores que también admiramos, como Netti, que todos los personajes hablan igual y no se les ocurre ese problema, ¿no? Sino es alguien que hace de esa lengua una cuestión importante, ¿no? Entonces, la voz argentina, ¿no? No la voz argentina de clase, digamos, no es Mansilla o Cambaceres, que también escriben con una oralidad que todos admiramos, porque la oralidad de clase era la oralidad literaria de aquel momento. Entonces Mansilla, Cambaceres escribían como el Che Guevara, si ustedes quieren poner un ejemplo. El Che Guevara escribe muy bien porque está metido en una estructura de clase que le permite usar malas palabras y decir lo que quiere con una libertad que en general, no sé cómo llamar al sector que no es ese. Digamos, la clase media, como dicen los lingüistas, tiende a la hipercorrección, porque no quiere que se note. No quiere que se piense que es de clase baja y tampoco, y tiene miedo de no hablar bien. Entonces, un rasgo estilístico de lo que podríamos llamar la zona intermedia, clase media, los escritores en general, es la hipercorrección, ¿no? Terror a tener un error de gramática. Mientras que uno lea a Mansilla o lea a Cambaceres, y lo que encuentra es una gran libertad, ¿no? Es un acontecimiento, el hombre de esquina rosada, sencillamente porque, como digo, él se hace cargo de algo que él sabe bien lo que está haciendo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Que está continuando la gauchesca. Y que está trabajando con el hijo del gaucho. Es decir, el compadrito es el hijo del gaucho, no es el gaucho, es el orillero, el tipo que está en el borde de la ciudad, que ni siquiera es un hombre de la ciudad, que está en el borde, en la orilla de la ciudad, en el margen, que es, digamos, un tipo que ya no es un gaucho de a caballo, es un hombre, él lo dice también, ¿no? Lo dice en un texto que este es muy bueno, que se llama El Desafío. Dice: hay un relato legendario o histórico que prueba el culto al coraje. De los orales, el primero que oí, o sea, que ya se coloca como aquel que
que está atento a esa mitología, ¿no? Y después, cuando describe quiénes son los que construyen esa mitología, dice: tendríamos pues a hombres de pobrísima vida, a gauchos y orilleros de las regiones ribereñas del Plata y del Paraná, creando sin saberlo una religión con su mitología y sus mártires, la dura y ciega religión del coraje, y vivida en estas repúblicas por pastores, matarifes, troperos, prófugos y rufianes. Entonces, los protagonistas del culto al coraje son los marginales, ¿no? Que vivían en el conurbano, porque ese era el conurbano de aquel momento. El sur, Barracas, donde empieza el matadero, donde estaban los mataderos del sur y donde estaba la zona que habían abandonado los ricos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto aparecía como una zona donde estaba la mazorca. Estaban, digamos, los peligrosos de aquel momento, ¿no? Los que, digamos, producen el efecto ahí con el matadero son los que persiguen a los personajes de Amalia, ¿no? El sur de Borges, que es como la condensación de Buenos Aires, ¿no? Porque es la ciudad antigua, ¿no es cierto? Es de hecho la ciudad para Borges, es la ciudad del bajo fondo, es la ciudad de los corralones, la ciudad de los mataderos, ¿no? Es la ciudad donde están los prostíbulos. Nosotros vamos a ver en la película de Mujica, muy buena, que está basada en Hombre de Esquina Rosada, algo muy notable, porque en Hombre de Esquina Rosada, el que viene de San Telmo va hacia Palermo a pelear con Francisco Real. Porque el otro lugar marginal era en Palermo antes de que se entubara el Maldonado. Era una zona baja, una zona de clases populares bajísima. Cuando se entuba, esa zona empieza a subir y se convierte en lo que fue después. Pero ahí está la penitenciaría, se llamaba la Tierra del Fuego, era una zona peligrosísima, era otra vez el conurbano. Y en la película se ve el viaje en carro que hace Rosendo Juárez con los guitarristas que van con él, se la ve muy bien, se ve muy bien cómo recorren todo el sur. Bien, en el sur está el carnaval, están los negros en el sur, donde estaban en general los negros de Rosas, digamos, que habían quedado ahí, y se vienen hacia Palermo por abajo. Entonces, bordean la ciudad, no entran en la ciudad. Una de las características de estos compadritos de Borges es que no entran en la ciudad, siempre están en el borde de la ciudad, ¿no? Quería decirles algo más sobre el hecho de que Borges cuenta este relato, es siempre el mismo relato, siempre son dos que se enfrentan, ¿no es cierto? Y la forma es siempre la misma. A Borges es a quien le cuentan ese relato. Borges está en un bar y viene alguien y dice: Borges, le voy a contar una historia, y le cuenta. Aquí, en Hombre de la Esquina Rosada, es muy lindo el final porque el que cuenta es el asesino, pero eso está oculto, y lo sabemos al final del relato, casi sin darnos cuenta, con el final. Yo me fui tranquilo a mi rancho, dice el que está contando la historia, el oriental, ¿no? Que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida, porque la lujanera se fue con él. Porque como él mató, la mujer se va con el más valiente. Te juro que me apuré para llegar enseguida. No, me apuré para llegar cuando me di cuenta, ¿no?, de que estaba la mujer ahí. Pero no lo dice, ¿no? Borges es un gran cuentista, nunca dice las cosas, las insinúa. Entonces Borges, dice, y ahí te das cuenta que le está contando la historia a Borges. Volví a sacar el cuchillo corto y filoso que llevaba cargado aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegué otra revisada despacito. Y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Una cosa más que me parece importante es que, por un lado, Borges está más ligado a Moreira como héroe que a Fierro. Es más Moreira que Fierro, digamos, el que él tiene en la cabeza, ¿no? Que es un hombre de esa zona, era un hombre de la Matanza, Moreira. Él toma de Fierro, toma el tono oral, y de Moreira toma el personaje que ya no es un gaucho, digamos, que es un gaucho de la orilla, es un hombre que es un guapo electoral, es un guardaespaldas de los caudillos, es un hombre que ya está metido en la política. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí, sencillamente para hacer una pausa.